Vale, pues bueno, yo os voy a hablar de Margaret Cavendish y es una filósofa moderna, entonces nos vamos a tener que, digamos, retrotraer un poco a, a esta época, como a digamos, a unos tiempos en los que el problema de o sea, la filosofía de la mente como tal estaba un poco, vamos, es el protoproblema de filosofía de la mente. Bueno, pues como seguro que os voy a hacer una breve introducción para recordar algunos conceptos clave sobre filosofía de la mente que vamos a tener que tener presentes para también un poco encuadrar a, a esta autora. Y como seguro que muchos de vosotros la conocéis, pues vamos a hacer más hincapié en, digamos, en la biografía para que sepáis quién es y, digamos, un poco para que la encuadréis. Luego vamos a pasar a los puntos clave de su pensamiento porque son clave, sobre todo, entenderlos para poder luego establecer una reflexión acerca de la relación que podemos entender que ya establece entre mente, cuerpo y materia, y luego recuperaremos, digamos, algunos o una propuesta, digamos, de algunas corrientes en las que podemos ver, en cierto modo, no la influencia, sino que donde podríamos ahora mismo enmarcar en el ámbito más contemporáneo su pensamiento. Y luego unas breves conclusiones. Decir que de esta autora solo actualmente está traducido en español Fantasías filosóficas, y creo que fue el año pasado. Entonces, el resto de bibliografía está en inglés, pero bueno, que yo no os desanimo a que, digamos, os animéis a leerla, porque la verdad que tiene un pensamiento bastante interesante y la verdad que tiene bastantes cosas que nos pueden resultar curiosas. Bueno, pues vamos a hacer un breve recordatorio de una definición de filosofía de la mente, porque justo en uno de los problemas en el que nos vamos a centrar va a ser en la relación entre mente y cuerpo, porque hay, como no sé si recordáis lo que dijo Rafa en la primera sesión, digamos que hay diferentes ramas, diferentes problemáticas que se van a presentar, pero aquí nos vamos a centrar en la relación mente-cuerpo. Y en, en ese breve cronograma que tenéis ahí de cómo podíamos hacer un poco de historiografía de filosofía de la mente, esta señora se encuadraría entre el siglo XVII y siglo XIX con el desarrollo de la ciencia moderna, que por ejemplo lo que ha estado hablando antes María ya sería más contemporáneo en tanto de los nuevos modelos computacionales a partir de 1980 y a partir de esas reflexiones. Tener presente de esta época del desarrollo de la ciencia moderna, sobre todo que es uno de los temas principales de esta época es la teoría del conocimiento y todo lo que se va a reflexionar acerca de ello, y también que se desarrolla el conocimiento científico. Entonces, uno de los puntos clave va a ser la reflexión acerca de la formación de nuestros conceptos y la elaboración del conocimiento. En concreto, lo que aquí vamos a ver, que se centra más Margaret, es en la elaboración del conocimiento y no en la formación como tal de nuestros conceptos. Pero va a haber en esta época una constante, que es que la mente parece situarse entre dos mundos heterogéneos, el abstracto mundo de las ideas y el mundo al que pertenecen nuestros cuerpos, lo que puede dar, lo que se desprende cierto dualismo entre un mundo de las ideas y un mundo más corporal, por así decirlo, pero vamos a ver que Margaret, digamos, que no va a distinguir entre esos dos mundos heterogéneos. Entonces, bueno, aquí tenéis una foto un retrato de ella, y de hecho vais a ver varios, porque ella en todos sus libros que ella va a escribir siempre aparecía un retrato de ella, o siempre además firmaba con su nombre, porque además es una de las primeras mujeres en reafirmar su autoría y que, digamos, no va a publicar bajo seudónimo, lo cual para la época era bastante, digamos, bastante extraño que una mujer escribiera con su propio nombre y no bajo seudónimo. Bueno, puntos que vamos a tener que tener en cuenta es que es duquesa de Newcastle, porque su marido es William Cavendish, el duque de Newcastle. Es una de las filósofas naturales del siglo XVII que más producción filosófica acerca de esta temática va a realizar. También tiene obras literarias, siendo una de las primeras mujeres en publicar obras de ciencia ficción, pero su pensamiento, y de hecho se ha estudiado bastante más desde el ámbito literario que desde el ámbito filosófico, pero también su pensamiento filosófico pues, tiene mucho interés, y de hecho no podemos perder de vista la Royal Society de Londres,
porque muchas de sus obras, o como ella va sobre todo a construir su estilo de escribir, es a semejo de La Roya, porque ella le hubiera gustado mucho entrar en esta sociedad, aunque sí que se sabe que fue también una de las primeras mujeres en entrar, no a exponer su pensamiento, pero sí a entrar en los debates de, por ejemplo, de Robert Fludd y Robert Hooke. Entonces sí que se sabe que ella participó, vamos, al menos estuvo presente en esos debates. Por hablaros un poquito más de la biografía, no recibe propiamente educación en filosofía, lengua o ciencias, como era común entre las mujeres de la nobleza, porque ella pertenece a la nobleza, pero digamos que no está en esa alta sociedad en la que sí que hay tutores privados que educan a las niñas. Más tarde se irá a París cuando exilian a la reina Enriqueta María, porque ella es dama de compañía será su dama de compañía, y allí en París será donde conocerá a William Cavendish, quien será años más tarde su marido, y a su hermano Charles Cavendish, y ambos estaban, digamos, un poco imbuidos en el ambiente filosófico, científico y político de la época, y formarán el Círculo de Newcastle, también conocido Círculo de Cavendish, en el que autores como Hobbes, Digby y Charleton participarán, y también se sabe de las visitas de Descartes, Gassendi o Maggie Mazet. De hecho, Descartes y Hobbes van a ser como dos puntos clave contra los que ella se va a enfrentar, siendo quizás una de las primeras mujeres, pero además también una de las primeras personas en oponerse al sistema mecanicista, además abiertamente de Hobbes. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que en el periodo en el que está es el siglo XVII, y es otro de los temas más candentes de la época, es la filosofía natural, y digamos que también está un poco en la corriente de que también hay bastantes mujeres que escriben en esa época, como por ejemplo Anne Conway y Jean Dumais, y así como muchas otras, pero que tanto Anne Conway y Jean Dumais creo que también son de las que también tienen como un corpus filosófico, un corpus de pensamiento más extenso. No podemos perder de ojo tampoco la oposición entre mecanicismo y organicismo, que va a estar presente también en la época, encuadrándose Margaret en la línea antimecanicista, por lo tanto va a estar más a favor de un organismo, como vamos a ver más adelante, y además también es antiaristotélica, en tanto que no va a reconocer la teleología de la naturaleza. Digamos que, tal como decía Aristóteles, que hay una teleología en la naturaleza, ella no la va a reconocer, y de hecho se va a basar en Jean-Baptiste van Helmont para construir, es que a ver, los nombres son a ver, yo intento pronunciarlo bien, pero vamos, que son algunos un poco así. Entonces se va a basar en él, aunque luego sí que se distancia de sus planteamientos, y también tiene influencia de los estoicos, sobre todo en su doctrina del neuma y del vacío. Aquí tenéis algunas de sus obras, en concreto donde va a desarrollar más esta parte de la que yo os voy a hablar, es Fantasías filosóficas, Observations upon Experimental Philosophy y Philosophical Opinions. Entonces vamos a pasar a los puntos clave de su pensamiento. Es una pensadora que va a encuadrarse en un materialismo, y dentro de esos diferentes materialismos que podemos distinguir se va a encuadrar en un materialismo vitalista y holizoísta. Ello que va a querer decir que solo va a existir la materia, pero la materia se va a concebir como algo que, digamos, propiamente está vivo o tiene movimiento, mejor dicho. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en la materia, en la realidad, que materia se va a identificar con realidad, evidentemente, y que vamos a encontrar tanto materia inanimada como materia animada. La materia animada es la que propiamente va a poseer movimiento y la que propiamente, digamos, va a mover la realidad, pero también se da la parte de la materia inanimada. ¿Cómo llega el movimiento a la materia inanimada para que ésta sea animada? A través de la materia sensitiva, que va a ser la cual, digamos, inserte el movimiento en la materia inanimada en base a lo que proporcionaría la materia racional que daría la forma. O sea, la materia racional la podemos entender un poco como la razón, por así decirlo. Y el movimiento que se va a dar, y el movimiento de materia sensitiva y materia racional, es lo que nos va a proporcionar la percepción sensible y lo que nos va a dotar
permitir el conocimiento. Y todo esto iría en movimiento, de tal manera que esto no lo tenemos que entender en línea mecanicista, sino totalmente como, a lo mejor como un organismo vivo y como un organismo que propiamente se mueve por sí mismo. Esta materia animada, la sensitiva, la racional, no hemos de entenderla como que se den en una fusión, sino como que se da sino como en un modo de darse conjunto, y de ahí que lo llame mezcla completa. O sea, digamos, uno de los problemas que va a tener a la hora de conocer la realidad es que, por ejemplo, a la hora de conocer una partícula concreta, sería muy complicado conocerla precisamente por todo lo que lo compone. Y porque, claro, no podríamos como establecer un punto último en el que, digamos, encontráramos una partícula concreta o última, porque todo se da a la vez y todo está y se da en conjunción. Entonces, ello nos lleva a lo siguiente, que es el panorganicismo y su panpsiquismo, porque tenemos que recordar que esta materia está continuamente en movimiento. Y además, en ese continuo estar en movimiento y darse conjunto, nos va a dar un panorganicismo, que la materia se va a mover en tanto con acciones sensitivas y racionales. Y digamos que está la naturaleza ciertamente organizada, pero además esta organización de la naturaleza o este movimiento propio de ella implica que va a tener un conocimiento propio. O sea, aquí, para que lo entendáis un poco, tenemos que pensar en las mónadas leibnizianas así un poco para que, digamos, el concepto se entienda mejor. Y entonces estas partículas, todas ellas se van a conocer a sí mismas, van a tener automovimiento y además van a poder percibir a otras partículas y sus acciones. Y hasta incluso podría plantearse que hasta interaccionar con ellas. Entonces, digamos que no sería una mónada con ventanas cerradas, sino una mónada con ventanas abiertas. Derivado de todo lo anterior, tenemos la teoría de la continuidad de la materia, en la que evidentemente si digamos queremos concebir como que hay una continuidad o como que esa materia es toda en sí, por así decirlo, no vamos a poder, vamos a tener que concebir la realidad como continua infinita porque no podemos determinar su finitud, y continua porque si no fuera continua no sería infinita, porque en el momento en que no fuera continua, digamos que la infinitud se cortaría y podríamos establecer algo que fuera finito. Entonces tenemos que va a ir en contra de la oposición, del entender que hay una unidad última como un átomo indivisible, sino que los átomos van a ser divisibles. De tal manera que, evidentemente, contra lo que, por ejemplo, proponen los estoicos, de que hay un cosmos en el que propiamente es la materia y luego fuera hay un vacío, Margaret lo que dirá es que todo es un continuo y digamos que tanto en lo que supuestamente es el cosmos como en ese vacío, vamos, que todo es materia. También la oscuridad la va a entender como materia, aunque nosotros a lo mejor no podamos conocerla o no lo veamos. Y de ahí, de todo lo anterior, se deriva este último punto, que quizás a lo mejor puede ser como el que nos puede resultar un poco más controvertido, porque va en contra también del cambio mecánico de la naturaleza, en tanto que el cambio mecánico de la naturaleza, digamos que implica solo una transmisión de fuerza o de energía, como por ejemplo en esta imagen que vemos aquí, pues simplemente que nos estamos pasando la pelota, pero ella concibe que ese movimiento, o sea, esa acción, por ejemplo, estaría inherentemente en el cuerpo tanto de la propia pelota como de nosotros propiamente, y que además que para que se dé ese movimiento hay una cierta afinidad. Y no solo se va a transmitir la fuerza o la energía, sino también la sustancia. O sea, que propiamente, esto es más complicado de explicar, entonces no me voy a detener, pero también la sustancia, digamos, que se transmite. Y este movimiento se daría tanto por una ocasión física, se da, y moral, porque nosotros queremos hacerlo, de tal manera que el cuerpo sensitivo será la primera y principal causa de las percepciones y los objetos externos las causas de las ocasiones. Y bueno, vamos a pasar ya a poner más interrelación mente, cuerpo y materia, pero yo creo que más o menos ha ido dejando ver un poco la relación, porque no tenemos que perder de vista la teoría panpsiquista o panpsiquista. O sea, podéis encontrar las dos denominaciones, pero es igual, o sea, el panpsiquismo o panpsiquismo. De tal manera que, como todos estamos imbuidos en un materialismo y toda la realidad es materia, la mente, por tanto, va a ser un grado de la materia, o sea, una parte más de la materia. Y como tal, como la materia está en movimiento, también la mente va a estar en movimiento. ¿Y cuál va a ser el movimiento de
de la mente van a ser los pensamientos. El pensar, ese va a ser el movimiento que va a tener propiamente la mente. Entonces, como la materia ella la va a concebir que no, o sea, el movimiento, perdón, no va a poder existir sin la materia, porque para que se dé el movimiento tiene que estar la materia. O sea, tenemos la materia y ella sí que va a poder existir sin movimiento, como hemos visto en la parte inanimada, pero no va a poder darse, no se podía entender el movimiento si no hubiera una materia. Y como analogía o por paralelismo, lo mismo va a suceder con la mente, de que la mente va a poder, en tanto que materia, va a poder existir sin pensamientos, pero los pensamientos no van a poder existir sin la mente. Y además, como todo ello va a estar interrelacionado, como la materia es, por así decirlo, a lo mejor un poco es exagerarlo mucho, pero como lo es todo, aquello que acontece en el alma también va a acontecer en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son la misma sustancia, son materia, ambas cosas van a estar interrelacionadas y se van a retroalimentar, de tal manera que va a haber una relación directa entre el pensar y la materia, entre el alma y el cuerpo, y no va a haber una ruptura entre ellos, porque si hubiera una ruptura se rompería la continuidad e infinitud de la materia que hemos planteado anteriormente. Por detenernos un poco más en la cuestión del pensar y el pensamiento, porque hay que distinguirlos. Ambos van a ser el movimiento de la mente, pero hay que establecer ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque el pensar solo va a remitir se remite solo al sentido sin una intención en particular, mientras que el pensamiento va a reflejar la atención especial que presta la mente a una idea interior o a un objeto exterior. El pensar va a ser en un carácter general, pero el pensamiento va a ser una concreción de ese pensar, precisamente, porque el pensar va a ser el ser consciente de los diversos movimientos que van a existir en la realidad, o como ella hace una metáfora del baile, diciendo que es el ser consciente de las diferentes coreografías que podemos encontrar en la realidad, siendo el pensamiento una de dichas coreografías concretas o un dicho movimiento concreto de la realidad. De tal manera que al final el pensamiento va a ser el movimiento propio de nuestro cerebro, de nuestra mente y de nuestra materia. Y además nuestros pensamientos van a perturbar nuestro alma y nos van a, digamos, no nos van a dejar indiferentes. Por hacer una mención así más concreta, esa metáfora del baile, porque la verdad que es muy curiosa, ella lo que va a decir es que, digamos que nosotros, el conocer al final acaba siendo como un baile, por así decirlo, en el que nosotros vamos a intentar aprender una coreografía y solo vamos a tener adquirido ese conocimiento cuando propiamente ya lo sepamos casi por innato, cuando ya te sale esa coreografía, digamos, o ese movimiento de la realidad, ese pensamiento de manera natural. Entonces, también por encuadrarla un poco en la cuestión de la época de entre racionalismo y empirismo, en la relación entre la razón, la percepción y la sensación, digamos que no se va a enmarcar mucho en una línea racionalista de que defienda que la razón prima en el proceso de conocer y que además eso nos concede una cierta superioridad sobre el resto de criaturas, como lo pueden proponer Descartes y Henry Moore, que de hecho menciona que Henry Moore fue el tutor de Anne Conway, una de las que hemos mencionado anteriormente. Pero Cavendish se va a oponer porque el universo está dotado de razón, en tanto que si esa materia es autocognoscente y esa materia tiene ese automovimiento que le da ese autoconocimiento, digamos que no sería del todo correcto decir que nosotros somos superiores al resto de criaturas. Ello no quiere decir que a lo mejor en nuestra capacidad de inteligencia, nuestra capacidad intelectual sea igual a la que tiene un animal o una planta, sería en cierto modo superior porque son diferentes, pero eso no quita que, y dirá de tanto los minerales como los animales y los vegetales tendrán cierta inteligencia. Pero esto hay que entenderlo como que en ese autoconocimiento, no como que tengan la capacidad que tiene el ser humano. Pero tampoco se va a encontrar en líneas empiristas porque, digamos que va a criticar esa primacía de los sentidos en el proceso de conocer, como por ejemplo podían establecerlo Hooke y Hobbes, en tanto que en esa infinitud que es la naturaleza, digamos que nosotros sería imposible llegar a conocer todos los efectos de la naturaleza, y además en crítica a los experimentalistas de la época dirá que si ya tenemos problemas a la hora de nosotros estar seguros de si esa percepción que nosotros percibimos por los sentidos es cierta o no, se corresponde con la realidad que está fuera de nosotros,
la mediación de instrumentos artificiales en nuestra investigación, pues también digamos que amplifica el problema, y si ya tenemos el problema de que a lo mejor nuestro ojo nos engaña, el microscopio también puede hacerlo y no debemos de olvidar. Entonces, por concretar más su línea, digamos que no va a denostar, no denota la sensación, ese conocimiento sensorial, pero tampoco la razón. De manera que va a dar, que se puede ver a lo mejor como una postura bastante coherente o bastante de sentido común, entre que nosotros percibimos y luego sí que va a ser la razón, digamos, en la que va a, digamos, como ordenar esa percepción sensible que nosotros percibimos. De tal manera que al final el conocimiento sobre filosofía natural, y al final entre estas cuestiones de mente y cuerpo de la materia, es probable en tanto que nuestro conocimiento por causa no nos da pleno conocimiento del funcionario interno de la naturaleza. Entonces, de todo lo que nos ha estado hablando también antes María, de las neuronas y tal, pues no, a lo mejor no seríamos capaces de llegar a entender exactamente cómo funciona nuestro cerebro, porque nosotros, humanos, en tanto que de criaturas finitas, tenemos un conocimiento limitado. Y también hace una referencia a que nuestro conocimiento y nuestro pensar va a estar muy ligado al movimiento, porque es en ese movimiento de la materia en el que se va a dar. Y ella lo va a recalcar como que va a ser además un ir hacia afuera de nuestros pensamientos. Y aquí va un poco una crítica a Descartes, en tanto que Descartes, ella lo explica de una manera más bonita y lo expresa con mejores palabras, pero lo que viene a decir es que mientras Descartes a lo mejor estaría sentado en su chimenea esperando a que las ideas vinieran y su pensamiento llegara, habría que a lo mejor plantear justamente salir fuera de la habitación, ir hacia la naturaleza y ver cómo ésta se compone y ver, digamos, ir a encontrar las ideas que propiamente a lo mejor estarían también fuera, no solo dentro de nuestras habitaciones y de nuestra razón, sino también fuera. Entonces, teniendo todo esto presente, todo esto en cuenta, vamos a hablar, a conceptualizar un poquito más a lo mejor lo que hemos ya mencionado anteriormente sobre panpsiquismo e hilozoísmo, porque va a tener, en cierto modo, hasta un punto de relación, o se puede establecer una relación de Margaret Cavendish con estos planteamientos. El panpsiquismo, tanto que el fondo de la realidad es naturaleza psíquica, las cosas son manifestaciones de la psique, y que hay una analogía entre organismo viviente y materia. Y estas doctrinas las podemos encontrar tanto en la doctrina griega, sobre todo en los presocráticos, en un hilozoísmo científico, ciertas tendencias en Leibniz o Paracelso, Robert Froot, Van Helmont. Entonces, digamos que son algunos nombres que ya hemos mencionado, entonces está bastante la línea. Y quizás a lo mejor hacer más hincapié en que esa línea panpsiquista, especialmente en analogía entre organismo viviente y materia, porque cabría preguntas acerca que a este punto ella lo identificaría con una naturaleza psíquica. Por eso quizás mejor encuadrarla en una línea holizoísta, en tanto que son doctrinas que defienden que la materia está animada, que va a ser equivalente a un panpsiquismo, pero no del todo igual. Y algunos autores que lo han decidido llamar, autores lo han utilizado para señalar algunos sistemas panpsiquistas, como sería el de Tales de Mileto, Anaximandro o Ernest Haeckel, que es el mismo que del hilozoísmo científico. Entonces, por, digamos, terminar este punto, donde se encontraría, o cuál sería más concretamente lo que diría la posición de Margaret Cavendish, es que al final, en la naturaleza, en esa naturaleza identificada como materia y como realidad, podemos encontrar un alma de la naturaleza que sería toda racional, en tanto que tiene ese movimiento y autoconoce, y digamos habría una cierta alma del mundo, que también es lo que mencionan ciertas doctrinas presocráticas, pero también ello no se contrapondría o no habría problema en identificar o tener en cuenta un alma propia de los individuos. Y el hombre estaría compuesto de un alma natural, que sería todo esto lo que hemos estado mencionando, y también un cierto alma divina, pero ya que nos pondría en contacto con Dios, pero ella no lo desarrolla ni llega a hablar más sobre ello. Entonces, de la consecuencia de la mezcla completa de esa idea que os he mencionado antes, digamos que se llegaría a la conclusión de que la mente no es algo localizado en un lugar específico, sino que se diluye y se entremezcla a lo largo de todo el cuerpo, en tanto que están en una gran y estrecha relación. Sí, entonces, una vez visto esto,
traerlo un poco más a digamos, o a ver, ya hemos visto un poco la interrelación que tiene filosofía de la mente, pero para ver como las preguntas clave entre mente-cuerpo, entre mente y cuerpo, perdón, ¿qué relación existe entre los estados mentales y los estados físicos producidos en el cerebro? Pues en principio serían iguales o serían muy parecidos, en tanto que todo pertenece a una misma sustancia y todo está compuesto de materia. Pero claro, sí que nos queda claro que mente y cuerpo serían sustancias iguales, por lo tanto no diferentes, pero hasta qué punto serían una misma cosa o no, porque eso ya a lo mejor depende de cómo nosotros entendamos ser una misma cosa o no. Si entendemos que misma cosa es que tiene una sustancia igual, pues a lo mejor podemos plantear que sí que mente y cuerpo son iguales, pero, perdón, son una misma cosa, pero si, por ejemplo, podemos establecer una diferencia entre que sí que a lo mejor se puede distinguir entre esa materia corporal y a lo mejor entre esa materia mental. Y entonces, una propuesta de en qué posturas se podría insertar o en qué posturas a lo mejor podríamos ver rastros de este pensamiento, por así decirlo, que simplemente es una propuesta porque como no hay mucha bibliografía respecto de ello, porque no se ha estudiado mucho, se está estudiando de hecho ahora y los últimos estudios que se están haciendo pues son en estos últimos años, pues digamos que es como una propuesta, que evidentemente todas las teorías tienen como sus matizaciones, como sus cosas concretas, pero digamos he ido a coger un poco las ideas. Porque por la parte monista, por la parte de las teorías monistas de filosofía de la mente, podríamos a lo mejor establecer una correlación con la teoría de identidad del fisicalismo, en tanto que la mente y los estados mentales son reales y podrían presentarse como reales y objetivos, y la mente es el cerebro y el cerebro es la mente. Lo cierto es que en estas cuestiones, ya en el ámbito más contemporáneo, digamos que se va a distinguir entre cerebro y mente. Que, digamos, cerebro como la parte más física y mente a lo mejor como la parte más psíquica de la materia. Por otro lado, tenemos el materialismo eliminativo, en el que solo existiría materia y, por tanto, ha de ser explicado en términos materiales, que tiene cierta relación con el fisicalismo, y que no existe una diferencia ontológica entre mente y cerebro porque ambos son la misma cosa, en definitiva. O también podríamos plantearnos a lo mejor una posición intermedia, como un emergentismo monista, en el que la mente emerge del cerebro, es decir, en esa materia que hemos planteado, que sería la mente en Margaret Cavendish, ese movimiento que genera ese pensamiento, digamos, como que a lo mejor emerge de la materia, podría plantearse a lo mejor un estudio de esta parte. Entonces, claro, en este concepto de sistema como una complejidad de componentes que se relacionan entre ellos como una totalidad unitaria. Y ya llego a las conclusiones en las que habría 4 puntos en los que, digamos, focalizarnos y entenderlo muy claramente, porque digamos que su pensamiento se correlaciona o establece al final una gran interrelación entre metafísica y epistemología, porque estamos hablando de las mismas cuestiones, porque digamos, en la materia, digamos, también estamos conociendo y también se establece, de cierto modo, esa metafísica, y porque hay una identificación triple entre materia, mente y cuerpo, porque tanto mente y como cuerpo se componen de materia. Pero esta materia y esta materia además es entendida como una realidad unificada y unitaria que en cierto modo nos deriva también a nos deriva así como una realidad unificada y unitaria en la que es un darse conjunto y no separado, y además todo ello, por así decirlo, siendo, en tanto que un organicismo y no un mecanismo contra el cual se opone, entendiendo como que esa naturaleza como organismo, en cierto modo, que no solo vive, sino que también autoconoce y tiene conocimiento de sí mismo. Y ya, y